Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar algo que suelo explicar mucho en las consultas, sobre todo prestar atención, pacientes veganos, vegetarianos o en vías de serlo, las legumbres. ¿Sí o no? ¿Qué son las legumbres? ¿Hidrato de carbono? ¿Proteína? ¿En dónde entraría el grupo de legumbres? Las legumbres tienen tanto hidratos de carbono como proteína. Para que sepamos más o menos cuál es la composición química, los hidratos de carbono, acuérdense que es papa, batata, choclo, cereales como arroz, quinoa, masas de tarta y demás, que esas no nos gustan tanto. Y las legumbres también entrarían como fuente de hidratos de carbono. Es como un miti-miti las legumbres. Tienen un poco de fuente de hidrato de carbono y otro poquito de proteína. Ahora bien, cada 100 gramos de legumbres, o sea, ponerle lentejas o de porotos o de garbanzos, tenemos 60 gramos de hidrato de carbono. Entonces, es muy similar a lo que tiene un cereal, como por ejemplo un arroz o la quinoa, que es un pseudo cereal. Entonces, fíjense que el aporte de hidrato de carbono de una legumbre y de un cereal es muy parecida. Entonces, es fuente de hidrato. Ahora bien, las proteínas. Que las proteínas es todo lo que sea de origen animal. Una legumbre, ¿cuánta proteína tiene? 100 gramos de carne tiene 20 gramos de proteína. Y 100 gramos de legumbre tiene entre 20 y 22 gramos, 18 o 20 gramos de proteína. Entonces, también puede ser una muy buena fuente de proteína. Entonces, por eso es que los pacientes, o cualquiera de nosotros, que sean veganos o vegetarianos, les sirve mucho el aporte de legumbres. Y yo les suelo decir mucho en mis consultas de que siempre se líen más de las legumbres y no tanto de los cereales, porque en el vegano y el vegetariano probablemente a veces no cumplan con el aporte total de proteínas solitos cuando no están guiados por una nutri. Entonces, en ese caso, agarrando más las legumbres como fuente de hidrato y de proteína, les sirve mucho más. Ahora, esta proteína de origen vegetal es completa, o sea, tiene los aminoácidos completos como para decir que es una proteína dura como la de la carne, o sea, como la de algo de origen animal. No, ahí no. Siempre hay que complementarlo un poco más, o sea, siempre termina siendo medio insuficiente. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa proteína sea suficiente? Siempre lo que yo intento cuando vamos a buscar proteínas de origen vegetal, siempre que vayamos a las legumbres, les suelo sugerir el aporte de soja. La soja tiene un 36% de proteína. Es lo que, o sea, dentro de todos los cereales, legumbres, es la que más tiene proteína. Entonces ahí siempre prefiero que vayamos a la soja, por eso es que está el tofu, por eso es que está la soja texturizada, porotos de soja. Ahí tenemos un buen aporte de proteína. Ahora bien, si algún día no quiero comer nada que tenga soja y yo no como nada que tenga carne, ¿cómo puedo complementar la proteína que voy a obtener de unos garbanzos, unos porotos o unas lentejas? Ahí yo siempre les sugiero el aporte de o levadura nutricional o de germen de trigo, y entonces con eso complementamos y tenemos una proteína más dura, ¿sí? Más completa. Así que bueno, entonces, ¿dónde pondríamos las legumbres en un plato vegano vegetariano? Siempre teniendo en cuenta que mitad es, a grandes rasgos, ¿no? Mitad es proteína y la otra mitad es una fuente de hidrato de carbono. Entonces ahí es como que el que quiera diseñar ese plato tiene que tener muy en cuenta, bueno, si yo solo voy a poner algún tipo de legumbre, para complementarlo le voy a poner levadura nutricional o germen de trigo, y si no, directamente la dejo así y le agrego un tofu, una soja texturizada, y con eso completamos. Bueno, la próxima les voy a hablar más de cómo distribuir platos veganos o vegetarianos, pero quería introducirlos en
este tema que son las legumbres, que siempre estamos en ¿dónde las pongo? Bueno, es proteína e hidrato de carbono, ya lo sabemos. Bueno, nos vemos la próxima.